Un ranchero encontró a una joven indígena moribunda en el polvo. A la mañana siguiente, 300 apaches rodearon su cerca. Ezra Whitmore jamás imaginó que salvar una vida pondría la suya en peligro mortal. Pero allí estaba ella, apenas respirando en la tierra roja fuera de su cerca, la sangre enmarañada en su larga cabellera negra, su ropa apache desgarrada y manchada por lo que parecían días de sufrimiento. El sol se ponía tras la meseta cuando Ezra divisó la pequeña figura desplomada cerca de su pozo. Al principio, pensó que era un animal, tal vez un venado herido que se había acercado demasiado a su propiedad. Pero al acercarse con el rifle listo, sus manos curtidas aferradas a la culata de madera, vio la verdad que le oprimió el pecho con una emoción inesperada. No debía de tener más de 16 años. Su piel bronceada, pálida por la pérdida de sangre, sus labios agrietados y sin color. Su respiración era superficial, jadeos desesperados que sonaban como susurros contra el viento vespertino. Ezra se arrodilló junto a ella, sus dedos callosos buscando el pulso en su cuello. Débil, pero allí estaba, viva, apenas. Su mente se llenó de las implicaciones. Encontrar a una niña apache en sus tierras significaba problemas, del tipo que podían costarle la vida a un hombre en estas tierras. Las guerras territoriales habían sembrado la desconfianza. Todos dispuestos a disparar primero y preguntar después. Pero al ver su rostro, tan joven y vulnerable, Ezra sintió algo que no había experimentado en años, la fuerza de la compasión humana pura. Ella se movió levemente al tocarle el hombro, sus oscuros ojos se abrieron por un instante. En ese breve momento, vio miedo mezclado con algo más. Quizás esperanza, o simplemente el deseo desesperado de vivir. Sus labios se movieron, formando palabras en apache que él no pudo entender. Pero la súplica en su voz era universal. Ezra tomó su decisión en ese instante. Deslizó sus brazos bajo su pequeño cuerpo, sorprendido por lo ligera que se sentía, y la levantó con cuidado. Su cabeza cayó sobre su pecho mientras la llevaba hacia su cabaña. Su respiración era tan débil que tuvo que comprobar constantemente que seguía viva. La cabaña era sencilla, una habitación con una chimenea de piedra, una mesa de madera y una cama individual donde Ezra había dormido solo durante los últimos 5 años desde la muerte de su esposa. Recostó suavemente a la niña en la cama y se apresuró a encender la lámpara de aceite y a reunir las provisiones que tenía. Un paño limpio, agua de su pozo y la pequeña botella de whisky que guardaba para emergencias. Mientras limpiaba la sangre de sus heridas, los cortes en sus brazos y una fea herida en la frente, notó algo que le revolvió el estómago. No eran heridas accidentales. El patrón de los cortes, la forma en que estaban ubicados, contaba una historia de violencia. Alguien había lastimado a esta niña deliberadamente. Ella perdía y recuperaba la conciencia mientras se la limpiaba, a veces murmurando en apache, a veces solo gimiendo suavemente. Ezra se sorprendió hablándole en inglés, con voz baja y tranquilizadora, aunque sabía que probablemente no lo entendía. «Estás a salvo ahora», susurró mientras le vendaba la frente. «Aquí nadie te hará daño». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Ezra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tenía ni idea de quién era esa chica, de dónde venía ni quién podría estar buscándola. En esas tierras, acoger a un apache, especialmente a una joven, podía considerarse un acto de guerra por ambos bandos. Mientras la noche avanzaba y la respiración de la chica finalmente se estabilizó en el ritmo de un sueño profundo, Ezra se sentó en su silla de madera junto a la cama, con el rifle sobre las rodillas. Miró por la pequeña ventana la oscuridad que se extendía más allá, escuchando cada sonido que el viento traía por el desierto. Había hecho lo correcto. Estaba seguro de ello. Pero a medida que pasaban las horas y la mañana se acercaba, Ezra no podía sacudirse la sensación de que su acto de misericordia estaba a punto de traer consecuencias inimaginables. Algo se avecinaba con el amanecer. Y cuando llegara, pondría a prueba todo en lo que creía sobre la supervivencia, el honor y lo que realmente significaba ser humano en esas tierras implacables. La primera luz pálida del alba se filtraba por la ventana de la cabaña cuando Ezra la oyó. Un sonido que le heló la sangre. Caballos. No solo uno o dos, sino muchos,
sus cascos resonando contra el duro suelo del desierto como un trueno lejano que se extendía por las llanuras. Se acercó sigilosamente a la ventana, con cuidado de no despertar a la niña, que aún dormía intranquila en su cama. Lo que vio afuera hizo que apretara con fuerza el rifle hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Jinetes emergían de la bruma matutina, sus siluetas oscuras contra el cielo anaranjado. Guerreros apaches, al menos una docena que pudo contar, y más apareciendo a cada minuto. Todavía no cargaban ni hacían ningún movimiento agresivo. En cambio, se posicionaban en un amplio círculo alrededor de su propiedad, tomando posiciones tras las rocas, en el lecho poco profundo del arroyo y a lo largo de la cresta que dominaba su cabaña. Era un cerco metódico y calculado, del tipo que usaban los guerreros profesionales cuando tenían todo el tiempo del mundo y querían asegurarse de que su objetivo no tuviera escapatoria. La mente de Ezra trabajaba a toda velocidad mientras contaba a los jinetes. 15, 20, 25. Seguían llegando, surgiendo de lugares donde juraría que ningún hombre podría esconderse. Para cuando el sol estaba en lo alto, calculó que al menos 50 guerreros se habían posicionado alrededor de su pequeño rancho. Pero se le heló la sangre al darse cuenta de que seguían llegando más. La muchacha se movió detrás de él, emitiendo un leve quejido de dolor al recobrar la conciencia. Ezra se giró y vio sus oscuros ojos abiertos, grandes y alertas a pesar de sus heridas. Intentó incorporarse, hizo una mueca de dolor y logró apoyarse sobre los codos. Al ver su rostro, habló con voz entrecortada, urgente y preocupada. «No entiendo», dijo Ezra en voz baja, manteniendo la calma a pesar del miedo que le atenazaba el pecho. «Pero creo que tienes que ver esto». La ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola mientras se tambaleaba. Juntos, se acercaron a la ventana. En el momento en que vio a los guerreros afuera, palideció y pronunció algo en apache que sonó como una plegaria o una maldición. Entonces miró a Ezra con una expresión que él no pudo descifrar. Parte gratitud, parte terror, parte algo completamente distinto. Se señaló a sí misma y dijo con claridad, «Ayana». Luego señaló hacia afuera y pronunció una palabra que heló la sangre de Ezra, «Padre». Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una claridad espeluznante. No se trataba de una simple muchacha apache a la que había rescatado. Era alguien importante, alguien cuya desaparición había movilizado lo que parecía ser todo un ejército. Y ahora la habían encontrado en su cabaña, a su cuidado. Ayana se acercó a la ventana, con la mano herida presionada contra el cristal. Habló rápidamente en apache. Y aunque Ezra no entendía las palabras, percibió la desesperación en su voz. Intentaba decirle algo crucial, algo que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Afuera, el número de guerreros seguía aumentando. Ezra contó 60, luego 70, y después dejó de contar. A medida que aparecían más jinetes en las colinas lejanas, ya no solo rodeaban su propiedad. La rodeaban con una fuerza tan abrumadora que la huida era imposible y la resistencia, suicida. Un nuevo sonido llegó a sus oídos, el redoble rítmico de tambores, profundo y resonante, que se extendía por el aire del desierto como un latido. El sonido parecía provenir de todas partes a la vez, haciendo eco en las rocas y mesetas hasta que la tierra misma palpitaba con una amenaza palpable. Ayana le agarró el brazo de repente, clavando los dedos en su manga con una fuerza sorprendente. Señaló a una figura a caballo que acababa de aparecer en la cresta frente a la cabaña. Incluso a esa distancia, Ezra pudo ver que aquel guerrero era diferente de los demás. Mayor, más distinguido, con un elaborado tocado y una presencia que denotaba autoridad y mando. «Padre», susurró Ayana de nuevo. Y esta vez, no cabía duda de la mezcla de amor y miedo en su voz. El jefe, porque claramente eso era, alzó la mano, y el redoble cesó al instante. El silencio que siguió fue, de algún modo, más aterrador que los tambores. Era el silencio de los depredadores, esperando el momento perfecto para atacar, el silencio de la balanza. Ezra comprendió con creciente horror que estaba atrapado en una situación que jamás habría podido anticipar. Había salvado la vida de la que parecía ser la hija de un jefe.
Y ahora el jefe había llegado con lo que parecía ser la mitad de la nación apache, ya fuera para recuperarla o para vengarse de lo que le hubiera sucedido. El sol de la mañana ascendía, pero en lugar de brindar calor, solo iluminaba con mayor claridad la abrumadora desventaja que se le presentaba. Los guerreros seguían llegando, tomando posiciones con la paciencia de quienes sabían que tenían todas las ventajas. Según su cálculo aproximado, debía haber cerca de 100 guerreros rodeando su pequeño rancho, quizá más. Ayana se volvió hacia él. Sus ojos oscuros reflejaban una urgencia que no necesitaba traducción. Habló rápidamente en apache, gesticulando entre ella, los guerreros de afuera y el propio Ezre. Fuera lo que fuese lo que intentaba decirle, era importante, quizá lo más importante que cualquiera de los dos diría jamás. Pero Ezre solo pudo negar con la cabeza, impotente. La barrera del idioma se sentía como un muro infranqueable entre ellos. Afuera, el círculo de guerreros se cerró ligeramente, y supo con creciente certeza que lo que sucediera a continuación determinaría si viviría para ver otra puesta de sol. El jefe en la cresta alzó el brazo de nuevo, y esta vez un guerrero comenzó a cabalgar lentamente hacia la cabaña. Ezre observó por la ventana cómo se acercaba el hombre, notando su paso deliberado. La forma en que sostenía sus armas con soltura, pero listo para disparar. Esto no era un ataque. Era un mensaje. El jinete se detuvo justo fuera del alcance de los rifles y gritó en un inglés con acento, pero claro, hombre blanco, tienes algo que nos pertenece. Ezre sintió que Ayana se tensaba a su lado. Ella lo agarró del brazo de nuevo, hablando rápidamente en apache, con una voz que sonaba a advertencias. Señalaba a los guerreros de afuera, luego a sí misma, y después hacía gestos que Ezre no podía interpretar, pero que claramente significaban peligro. Envía a la muchacha, continuó el guerrero, con la voz resonando con claridad en el aire del desierto. Envíala ahora, y tal vez vivas para contarlo. Ezre miró a Ayana, cuyo rostro palideció. Negaba con la cabeza frenéticamente, con lágrimas asomando en sus oscuros ojos. Sea lo que sea que le haya ocurrido antes de desplomarse junto a su cerca, estaba aterrada de regresar y enfrentarlo. No te entiendo, le susurró Ezre. Pero veo que tienes miedo. ¿Qué te hicieron? Se remangó el vestido desgarrado, dejando al descubierto más cortes que él había limpiado la noche anterior. Pero ahora, a plena luz del día, podía ver lo que se le había escapado en la oscuridad. Los cortes no eran aleatorios. Formaban patrones, marcas deliberadas que parecían casi ceremoniales. Alguien la había estado torturando metódicamente y con un propósito. El jinete de afuera se impacientó. Tienes un minuto, hombre blanco. Un minuto para sacarla o nos la llevamos y dejamos tus huesos para los buitres. Ezre se dirigió a su armero, sacó su segundo rifle y una caja de munición. Si esto iba a terminar en violencia, no se rendiría sin luchar. Pero incluso mientras revisaba las armas, sabía que era inútil. 2 rifles contra 100 guerreros no era ninguna pelea. Era un suicidio. Ella lo observó preparar las armas, y luego hizo algo que lo sorprendió. Caminó hacia el armero y tomó una pequeña pistola del estante, examinándola con la facilidad de alguien que conocía el oficio. Armas de fuego. Al ver su mirada inquisitiva, se señaló a sí misma y dijo en un inglés entrecortado, «Lucha tú también». Aquellas sencillas palabras impactaron a Ezre como un golpe físico. Aquella joven, herida y lejos de cualquier ayuda, estaba dispuesta a luchar junto a un desconocido que le había mostrado bondad. El valor en sus ojos era conmovedor y desgarrador a la vez. Afuera, el guerrero se agitaba cada vez más. Se acabó el tiempo, hombre blanco. Última oportunidad. Pero entonces sucedió algo inesperado. Otro jinete apareció en la cresta, más joven que el jefe, pero claramente alguien importante. Galopó hacia el primer guerrero, y Ezre pudo oírlos discutir en apache a toda velocidad. Sus voces resonaban aunque no entendía las palabras. Ayana se quedó de repente muy quieta, con la mirada fija en el recién llegado. Susurró algo en apache que sonó como un nombre, y por primera vez desde que despertó, su expresión no mostró miedo, sino esperanza.
El guerrero más joven se apartó de la discusión y cabalgó más cerca de la cabaña de lo que nadie se había atrevido hasta entonces. Cuando llamó, su voz era diferente, urgente, casi suplicante. «Hermana», gritó en inglés, «hermana, ¿estás herida? ¿Estás viva?» El rostro de Ayanna se contrajo por la emoción. Apoyó la mano contra la ventana y respondió en apache, con la voz quebrada por el alivio y la desesperación. La conversación que siguió fue rápida e intensa, llena de palabras que Ezra no comprendía, pero de emociones que no necesitaban traducción. Mientras hermano y hermana hablaban a la distancia, Ezra notó algo que le heló la sangre. El círculo de guerreros se estrechaba, acercándose cada vez más. Fuera cual fuese la reunión familiar que se estuviera produciendo fuera de su ventana, no iba a impedir la inevitable confrontación que se avecinaba. El joven guerrero que había llamado a la hermana de Ayanna desmontó de su caballo y se acercó unos pasos a la cabaña. Ezra pudo ver su rostro con claridad. Rasgos marcados por la preocupación y una ira apenas contenida. Cuando volvió a hablar, su inglés era mejor que el de los primeros guerreros, más fluido. «Me llamo Kota», dijo. «La chica que tienen es mi hermana. Ayanna, nuestro padre la quiere de vuelta». Ayanna respondió desde junto a la ventana, su voz resonando en la distancia. La conversación entre hermano y hermana La conversación continuó en apache, pero Ezra percibió la tensión en sus voces. El rostro de Kota se ensombreció con cada intercambio, y su mano se dirigió inconscientemente al cuchillo que llevaba en el cinturón. «Dice que la ayudaste», le dijo finalmente Kota a Ezra, con un tono cauto, pero aún no hostil. «Dice que le limpiaste las heridas y le diste agua». «Así es», respondió Ezra, asomándose parcialmente a la ventana, pero manteniendo el rifle listo. «La encontré medio muerta fuera de mi cerca. ¿Qué clase de hombre sería si la dejara morir?» Kota tradujo esto para los guerreros que estaban detrás de él, y Ezra pudo ver un murmullo entre los apaches reunidos. Algunos parecieron asentir con aprobación, mientras que otros permanecieron impasibles y hostiles. El jefe en la cresta permanecía inmóvil, observando todo con la paciencia de quien ostentaba todo el poder en esa situación. «Mi padre quiere saber por qué la hirieron», continuó Kota. «Dice, no fuiste tú quien le hizo esto». Ayanna habló rápidamente a su hermano, señalando a sus heridas y sus gestos parecían indicar que se trataba de otra persona. La expresión de Kota se tornó furiosa mientras hablaba. Y cuando terminó, se volvió hacia Ezra con una mirada que recordaba al respeto. «La capturaron hace 3 días», explicó Kota, con la voz tensa por la rabia contenida. «Unos hombres que querían venderla a traidores del este. Hombres blancos, pero no tú. Logró escapar, pero la persiguieron. Corrió durante 2 días antes de desplomarse junto a tu cerca». Para Ezra, todo cobró sentido. Los cortes sistemáticos en sus brazos, el terror en sus ojos, la ropa desgarrada que llevaba y que no le quedaba bien. La habían secuestrado, probablemente con la intención de que sufriera uno de los terribles destinos que les aguardaban a las jóvenes que desaparecían en las redes criminales que operaban en la frontera. «Esos hombres», gritó Ezra, «siguen ahí fuera». La risa de Kota fue amarga. «No, los encontramos ayer. No volverán a hacer daño a nadie». Las implicaciones flotaban en el aire entre ellos. Los apaches ya se habían vengado de los hombres que habían herido a Ayanna, pero eso no solucionaba el problema actual. Un hombre blanco aún tenía a la hija de su jefe en su cabaña, y la confianza era un lujo que la supervivencia rara vez permitía en aquella tierra inhóspita. Si fueras Ezra, ¿qué harías? ¿Saldrías y te arriesgarías a que te dispararan guerreros que podrían desconfiar de tus intenciones? ¿O te quedarías dentro y esperarías a que perdieran la paciencia y atacaran? Cuéntame en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías. Porque lo que Ezra decidiera a continuación le salvaría la vida o sellaría su destino. Una nueva voz rompió la tensión de repente. El propio jefe había bajado de la cresta y se acercaba a la cabaña. Cuando habló, su inglés tenía un fuerte acento, pero era claro, y denotaba una autoridad absoluta. «Hombre blanco», exclamó el jefe, con una voz que resonaba como un trueno lejano. «Soy Nal Nis,
jefe guerrero de los apaches Chiricahua. La muchacha es mi hija, de mi propia sangre. Devuélvemela ahora mismo. No había duda en su voz, ni lugar para la negociación. Era una orden de un hombre acostumbrado a ser obedecido sin titubear. Pero también había algo más en su tono. No la furia que Ezra esperaba, sino una especie de control cauteloso, como si el jefe estuviera sopesando sus opciones en lugar de simplemente prepararse para atacar. Ayanna se pegó a la ventana, llamando a su padre y a los apaches. Su voz era urgente, suplicante, y Ezra pudo oírla mencionar su nombre repetidamente. Fuera lo que fuese lo que le estuviera diciendo al jefe, era evidente que se refería a él y a lo que había hecho por ella. El jefe Nalís escuchó las palabras de su hija, con el rostro curtido por el sol impasible. Cuando ella terminó de hablar, él guardó silencio un largo rato, como si todo el círculo de guerreros contuviera la respiración, esperando la decisión de su líder. «Le salvaste la vida», dijo ella. «No pediste nada a cambio», respondió finalmente el jefe, con la mirada fija en Ezra. No esperaba nada a cambio. No es propio de la mayoría de los hombres blancos. Es propio de cualquier persona decente, respondió Ezra, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Tu hija se estaba muriendo. No podía permitirlo. El jefe lo observó durante un largo rato. Y en ese silencio, Ezra sintió el peso de la atención de 100 guerreros, clavada en él como el calor del sol a través de una lupa. Una palabra equivocada, un gesto malinterpretado, y todo acabaría en un baño de sangre. Pero entonces, el jefe Nalís hizo algo inesperado. Desmontó de su caballo y comenzó a caminar lentamente hacia la cabaña, con las manos vacías y a la vista. Era un gesto de confianza, o la seguridad de un hombre que sabía que podía matar con sus propias manos si fuera necesario. El jefe Nalís se detuvo a solo 3 metros de la puerta de la cabaña, lo suficientemente cerca como para que Ezra pudiera ver las intrincadas cicatrices de su rostro y los hilos plateados entretejidos en su larga cabellera negra. Era un hombre que había visto décadas de guerra, cuya sola presencia inspiraba respeto y temor a partes iguales. «Sal», dijo el jefe con sencillez. «Trae a mi hija. Hablaremos como hombres». Ezra sintió el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Su instinto le decía que salir significaba la muerte, que lo matarían en cuanto se mostrara. Pero Ayanna lo miraba con esos ojos oscuros, y en ellos vio algo que lo decidió por él. Confiaba en que haría lo correcto, aunque le costara la vida. «Quédate cerca de mí», le murmuró a Ayanna mientras se dirigía a la puerta. Ella asintió, aún aferrada a la pequeña pistola, pero manteniéndola baja y sin amenazar. La puerta se abrió con un crujido que sonó extrañamente fuerte en el silencio del desierto. Ezra salió primero, con el rifle listo, pero sin apuntar a nadie en particular. Ayanna lo siguió, pegada a su hombro, con la mirada fija en su padre. En el momento en que el jefe Nalís vio claramente a su hija, su máscara de compostura se resquebrajó por un instante. Ezra vislumbró la pura angustia paternal cuando el jefe contempló sus heridas vendadas, su ropa desgarrada, la forma en que apoyaba el peso en el lado izquierdo, donde tenía las peores heridas. Lo había sido. Pero la expresión desapareció en un instante, reemplazada por el rostro pétreo de un líder guerrero. «Ayanna», dijo el jefe, y su voz era más suave de lo que Ezra esperaba. «Hija mía», dijo ella, corriendo hacia él y cruzando el espacio que los separaba con pasos rápidos y cojeando. Al llegar junto a su padre, no se arrojó a sus brazos como Ezra había previsto. En cambio, se detuvo justo fuera de su alcance y comenzó a hablar rápidamente en apache, haciendo gestos hacia Ezra y señalando sus vendajes. El jefe Nalís escuchó sin interrumpir, mirando ocasionalmente a Ezra mientras Ayanna hablaba. Cuando terminó, le hizo varias preguntas en apache, con un tono cuidadoso y pausado. Sus respuestas parecieron satisfacerlo, pues parte de la tensión abandonó sus hombros. «Me dice que le limpiaste las heridas con whisky», le dijo el jefe a Ezra, «que le ofreciste tu propia cama mientras dormías en una silla, que le hablaste con amabilidad, aunque no pudiera entender tus palabras». «Cualquier hombre habría hecho lo mismo», respondió Ezra, aunque no estaba seguro. Eso era cierto. «No»,
dijo el jefe Nalís con firmeza. Muchos hombres no lo habrían hecho. Muchos blancos sí, hizo una pausa, apretando la mandíbula. Muchos habrían visto una oportunidad en lugar de una obligación. La cruda verdad pendía entre ellos. Una joven apache, indefensa y sola, habría sido vista por algunos hombres como algo para explotar en lugar de proteger. El jefe lo sabía, y ese conocimiento le quemaba como ácido. Pero tú no, continuó el jefe. Elegiste el honor por encima de la ventaja. Esto crea una obligación. Ezra no estaba seguro de qué significaba eso, pero la forma en que el jefe lo dijo sugería que era significativo. El círculo de guerreros permanecía tenso y alerta, pero había un sutil cambio en el ambiente. Lo que había sido preparación para la batalla comenzaba a parecerse más a una negociación. Entre mi gente, explicó el jefe Nalís, cuando alguien salva la vida de la hija de un jefe, se crea una deuda que debe ser reconocida. Podrías haberla dejado morir y no haber enfrentado ninguna consecuencia. En cambio, te arriesgaste a buscarte problemas. No pensé en las consecuencias, admitió Ezra. Solo vi a una joven que necesitaba ayuda. El jefe lo observó detenidamente durante un largo rato, luego asintió lentamente. Esto es lo que me dijo que dirías. Dijo, tienes el corazón de alguien que actúa sin pensar en su propio beneficio. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. El jefe Nalís se giró y habló con voz firme en apache a sus guerreros reunidos. Varios de ellos parecieron sorprendidos, incluso perturbados por lo que había dicho. Hubo un breve y acalorado intercambio entre el jefe y algunos de sus hombres, pero su autoridad era absoluta. Cualquier objeción que tuvieran fue rápidamente acallada. Les he dicho que estás bajo mi protección, explicó el jefe a Ezra. Que cualquier daño que sufras será considerado un ataque contra mi propia familia. Ezra sintió una oleada de alivio tan poderosa que casi le hizo doblar las rodillas. Pero incluso cuando empezó a relajarse, notó que no todos los guerreros parecían contentos con la decisión de su jefe. Algunos asentían en aparente aprobación, pero otros mostraban expresiones de ira apenas contenida. El peligro, se dio cuenta Ezra con creciente inquietud, aún no había terminado. Uno de los guerreros, que parecía disgustado por la decisión del jefe, de repente espoleó a su caballo, hablando rápidamente en apache con clara ira en la voz. Era más joven que el jefe Nalís, pero se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido. La respuesta del jefe Nalís fue tajante y definitiva, pero el guerrero más joven no se acobardó. El intercambio se acaloró y Ezra pudo ver que otros guerreros comenzaban a tomar partido. Algunos acercaron sus caballos para apoyar al retador, mientras que otros permanecieron leales a su jefe. ¿Qué sucede?, preguntó Ezra en voz baja. Ayana, que había estado observando la discusión con creciente alarma, se volvió hacia él con preocupación reflejada en su rostro. Takakota, dijo, señalando al retador. Él es, buscó la palabra en inglés, líder de guerra, bajo, padre. Dice que, el hombre blanco trae maldición. La discusión continuó, y Ezra pudo ver que Takakota no cedía en su empeño de desafiar la decisión de su jefe. El guerrero gesticuló con ira hacia Ezra, luego hacia Ayana, hablando con la pasión de quien creía luchar por la supervivencia de su pueblo. El jefe Nalís finalmente alzó la mano pidiendo silencio. Y cuando habló, su voz resonó con la fuerza de una autoridad absoluta. Pero Ezra pudo ver la tensión en el rostro del jefe. Este desacuerdo estaba creando una brecha en su grupo de guerra que podría tener consecuencias peligrosas. Takakota cree que el jefe le explicó a Ezra que mostrar misericordia a cualquier hombre blanco, incluso a uno que los ayudara, sería visto como debilidad por sus enemigos. Dice que eso animaría a más colonos blancos a venir a sus tierras. ¿Y tú qué crees?, preguntó Ezra. Antes de que el jefe pudiera responder, Takakota habló de nuevo, esta vez en un inglés chapurreado, dirigiéndose al propio Ezra. Los blancos siempre mienten. Hoy ayudas, mañana traes soldados. Mejor matarte ahora antes de que reveles donde acampamos. Era difícil rebatir esa lógica brutal.
Ezre sabía que algunos hombres usarían su conocimiento de los movimientos apaches para ganarse el favor de la caballería o las autoridades locales. El hecho de que él no tuviera esa intención era irrelevante. Takakota no tenía forma de saberlo. Te doy mi palabra, dijo Ezre, mirando fijamente a Takakota. No le diré nada a nadie. La vida de tu hija vale más para mí que cualquier recompensa. Takakota escupió al polvo. Palabra de un blanco. No vale nada. Pero entonces Ayana hizo algo que sorprendió a todos. Se acercó al caballo de Takakota y comenzó a hablarle en apache, con voz urgente y suplicante. Fuera lo que fuese lo que dijera, estaba surtiendo efecto. La expresión del jefe guerrero comenzó a suavizarse mientras la escuchaba. Le está contando sobre los hombres que se la llevaron, explicó en voz baja el jefe Nalis a Ezre sobre lo que planeaban hacer con ella. Le está explicando que tú podrías haber hecho lo mismo, pero en cambio la trataste con el respeto que le mostrarías a tu propia hija. Cuando Ayana terminó de hablar, se hizo un largo silencio. Takakota la miró fijamente, luego a Ezre, con el rostro reflejando emociones que Ezre no pudo descifrar. Finalmente, desmontó y se acercó a donde estaba Ezre. Por un instante, Ezre pensó que el líder guerrero iba a atacarlo. Takakota era más joven y fuerte, curtido por años de combate, y se movía con la fluidez de un luchador nato. Pero en lugar de golpearlo, se detuvo a un brazo de distancia y estudió el rostro de Ezre con atención. Tienes cicatrices en las manos por el trabajo, dijo Takakota lentamente. No son las manos suaves de un hombre que toma lo que quiere. Son las manos trabajadoras de un hombre que se gana lo que tiene. Ezre miró sus palmas callosas, marcadas por años de trabajo en el rancho, construyendo cercas y labores honestas. Nunca las había considerado significativas, pero comprendía que podrían contar una historia a alguien que supiera interpretar esas señales. También dice, continuó Dakota, que tienes una foto de una mujer sobre una mesa en tu casa. Una mujer muerta. Cree que entiendes la pérdida como nosotros la entendemos. La mención de la fotografía de su esposa impactó a Ezre como un golpe físico. Había olvidado que Ayana la habría visto durante la noche, y se preguntó qué más habría observado ella sobre su vida mientras dormía en la silla junto a ella. Takakota retrocedió y habló brevemente en apache con el jefe Nalis. El jefe asintió y luego se dirigió a los guerreros reunidos. Lo que dijo provocó una visible relajación en la tensión que se había ido acumulando a su alrededor. Takakota ha aceptado mi decisión, le explicó el jefe a Ezre. Pero también ha propuesto algo más, una forma de confirmar nuestra confianza en ti. La forma en que lo dijo hizo que a Ezre se le encogiera el estómago de preocupación. ¿Qué clase de confirmación? El jefe Nalis intercambió una mirada con su líder guerrero. Luego se volvió hacia Ezre. Todavía hay hombres que cazan a personas como mi hija. Hombres que ven a las mujeres apache como propiedad para comprar y vender. Takakota cree que si de verdad tienes honor, nos ayudarás a detenerlos. Ezre sintió el peso de 100 ojos sobre él mientras comprendía las implicaciones de la propuesta. No solo le pedían su palabra de que no los traicionaría, sino que se unía a ellos en la lucha contra los mismos criminales que habían lastimado a Ayana. Me piden que vaya con ustedes, dijo Ezre lentamente, para cazar esclavistas y asesinos. Te pido que demuestres que tu misericordia tiene fuerza, respondió el jefe Nelnis. Que no eres un ingenuo al que engañarán fácilmente. El desafío flotaba en el aire entre ellos, y Ezre comprendió que esta era la verdadera prueba. Salvar a Ayana había sido un instinto, pero esto sería una elección. Una decisión deliberada de cruzar límites irrevocables. Ezre miró al círculo de guerreros apaches, luego al jefe Nelnis y a Takakota. El peso de la decisión lo oprimía como una fuerza física. Pensó en su tranquila vida en el rancho, en la paz que había encontrado en la soledad tras la muerte de su esposa, en la sencilla rutina de trabajar su tierra sin molestar a nadie. Pero entonces miró a Ayana, que aún llevaba las marcas de la maldad que le habían infligido. Y supo que, en realidad, no había otra opción. ¿Cuántas chicas más como tu hija hay por ahí?, preguntó Ezre en voz baja. Demasiadas, respondió el jefe Nalis con gravedad. El tráfico de mujeres robadas empeora cada año.
Mujeres blancas, apaches, mexicanas, no ven diferencia. Todas son solo propiedad para vender. Takakota intervino, mejorando su inglés a medida que crecía su pasión. Hace 3 días encontramos huellas de una caravana. No eran colonos, eran comerciantes. Tenían jaulas construidas en las carretas, jaulas para personas. La imagen que se formó en la mente de Ezra le revolvió el estómago. Había oído rumores de esas cosas, historias susurradas en los bares sobre redes criminales especializadas en la trata de personas. Pero nunca se había imaginado que estuviera tan organizada, tan extendida. ¿Dónde están ahora?, preguntó Ezra. Acampados cerca de Snake Creek, esperando más mercancía, dijo el jefe. Naliz, con un claro disgusto en la voz. Esperan una entrega mañana. Mujeres y niños robados de un asentamiento al norte. Ezra sintió un frío intenso en el pecho. ¿Y quieren que les ayude a detenerlos? Queremos ver si hablabas en serio cuando dijiste que harías lo que cualquier persona decente haría, dijo Dakota sin rodeos. Es fácil salvar a una chica que cae a tu puerta. Es más difícil arriesgarse por desconocidos a los que nunca conocerás. El desafío era claro y Ezra se dio cuenta de que esto iba más allá de demostrar su valía a los apaches. Se trataba del tipo de hombre que elegía ser cuando sabía que el mal estaba ocurriendo y que tenía el poder de detenerlo. Mi esposa, dijo Ezra lentamente, sorprendiéndose a sí mismo al hablar de ella con estos desconocidos. Ella solía decir que el carácter de un hombre no se mide por lo que hace cuando la gente lo observa, sino por lo que hace cuando cree que nadie lo sabrá. Hizo una pausa, mirando a Yana, quien lo observaba con esos ojos oscuros e inteligentes que parecían leerle el alma. Esa gente en las jaulas, continuó. Nunca sabrán mi nombre si los ayudo a salvarse. Nunca sabrán que existí, pero yo sí. Y tendré que vivir con la decisión que tome aquí. El jefe Nelnis asintió lentamente. Esto es sabiduría. Por eso el espíritu de mi hija te eligió para confiar en ella cuando estaba muriendo. Takakota dio un paso al frente y le tendió la mano a Ezra. Si cabalgas con nosotros, cabalgas como un hermano. Hermano Apache, esto significa que nos protegeremos mutuamente hasta la muerte. Ezra tomó la mano que le ofrecían, sintiendo las callosidades y cicatrices que marcaban a Takakota como un hombre que trabajaba con sus manos y comprendía el valor del respeto mutuo. ¿Cuándo partimos?, preguntó Ezra. Ahora, dijo simplemente el jefe Nelnis. Mañana trasladan su campamento. Hoy es nuestra única oportunidad. La logística se puso en marcha con precisión militar. Los guerreros que se habían preparado para la batalla contra Ezra ahora se preparaban para luchar a su lado. Trajeron caballos, revisaron las armas y elaboraron planes con la eficiencia de hombres que habían luchado juntos durante años. Ayana se acercó a Ezra mientras se preparaba para montar el caballo que le habían traído. Habló en apache, con palabras suaves pero intensas, y cuando él pareció confundido, cambió a un inglés titubeante. Gracias, dijo, por la vida, por el honor, por ser buen hombre, dijo ella, extendiendo la mano y acariciándole suavemente el rostro. Un gesto tan sencillo y puro que le hizo brotar lágrimas inesperadas. En ese instante, Ezra comprendió algo profundo sobre la decisión que estaba tomando. No se trataba solo de detener criminales ni de demostrar su valía a los apaches. Se trataba de elegir ser la clase de persona de la que su esposa se habría sentido orgullosa. La clase de hombre que no le daba la espalda al sufrimiento cuando tenía el poder de ponerle fin. Mientras el grupo de guerreros se preparaba para cabalgar hacia Snake Creek, Ezra sintió como los últimos vestigios de su antigua y tranquila vida se desvanecían tras él. Pasara lo que pasara en las próximas horas, jamás volvería a ser el mismo hombre que había encontrado a una niña moribunda fuera de su cerca. El viaje a Snake Creek duró 3 horas a través de un terreno que parecía imposible de recorrer. Pero los guerreros apaches se movían con la fluidez del agua, encontrando senderos donde Ezra solo veía roca y matorrales infranqueables. Cabalgaron en completo silencio, comunicándose mediante señas que revelaban años de guerra coordinada. Al coronar la última loma que dominaba el campamento de los esclavistas, Ezra sintió que la sangre se le helaba. Debajo, en un claro junto al arroyo,
se encontraban exactamente los vagones que Takakota había descrito. Jaulas de hierro integradas en la plataforma, y esas jaulas no estaban vacías. A través de la mira de su rifle, Ezra pudo ver al menos a una docena de personas prisioneras en aquellos espacios reducidos. Mujeres y niños de diversas edades y etnias, todos con la mirada perdida de quienes habían perdido la esperanza. Algunos estaban heridos, otros simplemente permanecían sentados en un silencio derrotado, pero todos mostraban las marcas de un trato brutal. El jefe Nalis apareció a su lado, moviéndose tan silenciosamente como el humo. 15 guardias, susurró. Billar armado, pero no esperaban un ataque. Creen que aquí están a salvo. Ezra contó a los hombres que se movían por el campamento. Eran tipos de aspecto rudo, la clase de depredadores humanos que se lucraban con el sufrimiento ajeno. Algunos limpiaban armas. Otros cocinaban sobre una pequeña fogata, pero todos se comportaban con la despreocupada confianza de quienes creían ser dueños de todo lo que veían. El plan es simple, explicó Takakota en voz baja. Rodeamos el campamento. La mitad crea una distracción desde el norte. Cuando se muevan para atacarnos, la otra mitad atacará por la retaguardia para liberar a los prisioneros. ¿Y yo? Preguntó Ezra. Tú decides, dijo el jefe Nelnis con sencillez. Lucha con el grupo de distracción o ayuda a liberar a los cautivos. Ambas opciones son peligrosas. Ezra estudió la distribución del campamento, observando la posición de los carros enjaulados y la forma en que se movían los guardias. Me uniré al grupo de rescate, decidió. Esa gente tiene que salir rápido cuando empiece la lucha. El jefe Apache asintió con aprobación. Buena elección. Demuestra que entiendes lo que de verdad importa. El ataque comenzó al atardecer, cuando la luz cambiante haría que los guerreros apaches, más difíciles de ver y de atacar. El grupo de distracción atacó desde el norte con gritos de guerra que resonaron en las paredes del cañón, atrayendo la atención de los esclavistas tal como lo habían planeado. Ezra se unió al grupo de rescate, con el corazón palpitante mientras se acercaban sigilosamente a las carretas. El sonido de los disparos estalló desde el otro lado del campamento cuando los esclavistas corrieron a defenderse de lo que creían que era el ataque principal. La primera jaula a la que llegó Ezra contenía a 3 jóvenes, apenas niñas, que se encogieron de miedo ante él hasta que les habló en voz baja en inglés. Estamos aquí para ayudar. Las sacaremos de aquí. Romper los candados les llevó unos preciosos segundos mientras la batalla rugía a su alrededor. Otros guerreros apaches liberaban a los cautivos de las carretas restantes. Se movían con rapidez y eficiencia a pesar del caos. Pero cuando se rompió el último candado y las puertas de las jaulas se abrieron de golpe, Ezra oyó gritos a sus espaldas. Algunos de los esclavistas se habían dado cuenta de la verdadera naturaleza del ataque y corrían de vuelta hacia las carretas. Al regresar, con el rifle listo, vio como 3 hombres armados cargaban contra ellos. Su primer disparo falló. El líder cayó, pero los otros 2 seguían llegando. Fue entonces cuando Takakota apareció a su lado, disparando con precisión letal. Los esclavistas restantes cayeron, pero más venían. La batalla se había convertido en una lucha cuerpo a cuerpo donde el resultado podía cambiar en segundos. «Váyanse», gritó Takakota a los cautivos liberados, «corran hacia las rocas». Pero no todos podían correr. Algunos estaban demasiado débiles, otros demasiado heridos. Ezra se encontró cargando a una joven mexicana que apenas podía caminar, mientras los guerreros apaches les proporcionaban fuego de cobertura para su retirada. La lucha continuó durante otros 10 minutos, pero el resultado nunca estuvo en duda. Los esclavistas estaban en inferioridad numérica, superados en combate y completamente desprevenidos para un ataque de guerreros apaches que conocían el terreno y luchaban con la furia de quienes defienden a sus familias. Cuando el último disparo resonó en el silencio del desierto, 15 criminales yacían muertos y 23 inocentes eran libres. Mientras los cautivos rescatados recibían agua y atención médica básica, el jefe ni se acercó a Ezra. El ranchero se vendaba una herida superficial en el brazo, donde la bala de un traficante de esclavos lo había rozado, pero por lo demás estaba ileso. «Luchaste bien», dijo el jefe con sencillez,
como un guerrero curtido. Ezra miró a su alrededor a los prisioneros liberados, muchos de los cuales lloraban de alivio o intentaban consolarse mutuamente. Entre ellos, vio los rostros que habrían atormentado sus sueños si hubiera optado por quedarse a salvo en su rancho. Esta gente, dijo Ezra en voz baja, tiene familias en algún lugar que los creían muertos. Sí, asintió el jefe Nalís. Y ahora esas familias los volverán a ver porque un hombre blanco antepuso el honor a la seguridad. Takakota se unió a ellos, con su hostilidad anterior completamente desaparecida. Ahora eres un hermano curtido, dijo, sujetando el hombro de Ezra. Esto no tiene vuelta atrás. Te has ganado un lugar en nuestras historias. Mientras se preparaban para el viaje de regreso, repartiendo a los cautivos rescatados entre varias familias apaches que los ayudarían a volver a sus hogares, Ayanna se acercó a Ezra por última vez. Cabalgaba ahora con su gente, recuperando su color y con una fuerza que crecía visiblemente. Habló en apache y luego tradujo cuidadosamente al inglés. Digo que mi espíritu reconoció a un buen hombre cuando decidió confiar en ti. Ahora muchos espíritus recordarán tu nombre. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. 3 días después, Ezra estaba sentado en su porche, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el desierto de tonos dorados y carmesí. Su rancho estaba tranquilo de nuevo, pero era una tranquilidad distinta. No el silencio del aislamiento, sino la presencia de un hombre que había mirado al mal de frente y había elegido luchar. Sobre la mesa, junto a la fotografía de su esposa, reposaba un pequeño brazalete apache que Ayanna le había dejado. Era un objeto sencillo, hecho de cuero y hueso tallado. Pero para Ezra, representaba algo profundo. El momento en que una elección entre seguridad y valentía había definido no solo su vida, sino también su destino. Su carácter, pero también todo su futuro. Los cautivos rescatados habían regresado a casa sanos y salvos. La red de esclavistas en esa parte del territorio había sido desarticulada, al menos por ahora. Y en algún lugar, el jefe Nalís y su gente continuaban su lucha para proteger a los inocentes de quienes se aprovechaban de ellos. Ezra había regresado a su vida tranquila, pero ya no era el mismo hombre que había encontrado a una niña moribunda fuera de su cerca. Era alguien que había descubierto que a veces las decisiones más importantes que tomamos son las que nos exigen arriesgarlo todo por personas a las que nunca volveremos a ver. Y cuando llegara la siguiente prueba, como sabía que sucedería, estaría preparado. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan impactante que no la olvidarás fácilmente. Haz clic en el video.